Make up your mind before I lose mine. I lose mine. This chaos, though somehow we call it love. Call it love. So tell me if it's over and done. Lately I can't keep up. If it's just a feeling, it's not enough. It's not enough to call it love. So tell me if it's over and done. Lately I can't keep up. If it's just a feeling, it's not enough. It's not enough to call it love. I will follow wherever you wanna go. Into the fire, through water, my body floats, drowning out the voices of my ego. Just turn it up, make up your mind before I lose mine. I lose mine. This chaos, though somehow we call it love. Call it love. So tell me if it's over and done. Lately I can't keep up. If it's just a feeling, it's not enough. It's not enough to call it love. Tell me if it's over and done. Lately I can't keep up. If it's just a feeling, it's not enough. It's not enough to call it love. Tell me if it's over and done. Lately I can't keep up. If it's just a feeling, it's not enough. It's not enough to call it love. Bueno. Buenos días, bienvenidos al primer día de evento de Industrial Transformation México 2021. Agradecemos a todos los visitantes aquí en el piso de exposiciones y a todos los que nos acompañan a través de la plataforma virtual. A continuación, tendremos nuestra primera conferencia titulada El arte de la manufactura, impartida por Felipe Rivera, quien es director general de Mitsubishi Electric Automation en México y Latinoamérica. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su amable atención, por estar en este evento reactivando la economía, reactivando la situación post-COVID o lo que sea que esto quede después de la pandemia. Estamos muy complacidos como Mitsubishi Electric de ser parte de este hermoso evento, de este grandioso evento en su 10º aniversario del Industrial Transformation México, y aprovechamos la coincidencia de 100 años de haberse fundado Mitsubishi Electric en el mundo, con toda la innovación, la tecnología y el desarrollo que la compañía ha hecho a lo largo de estos 100 años. Y en este año Mitsubishi Electric ha decidido tener una participación, una inversión específica en México y ampliar sus operaciones desde México para toda la región latinoamericana, entendiendo la estratégica postura geográfica de México, los acuerdos que México tiene, siendo México uno de los países con más acuerdos comerciales en el mundo. Vemos una gran capacidad y una gran oportunidad en nuestro país para expandir
nuestro negocio, expandir el crecimiento industrial de la zona, de la zona geopolítica que nos corresponde, que es toda la región de Norteamérica, en este proceso colaborativo industrial de manufactura que existe y que va a seguir existiendo y que se va a seguir desarrollando entre Canadá, Estados Unidos y México. Muchísimas gracias por su amable atención. Después de 29 años de experiencia que tengo en el sector industrial, específicamente en automatización y control, he tenido oportunidad de trabajar con diversos proveedores de tecnología y también con diversos industriales, tanto de México, empresas multinacionales mexicanas como extranjeras. Me complace presentar el concepto de Industria 4.0 o transformación digital de Mitsubishi Electric, que tiene prácticamente 18 años de haberse lanzado en el mundo. Y me gusta iniciar con este concepto de cómo habrá hecho Coca-Cola junto con nosotros para personalizar más de 150 millones de botellas en el mundo en una campaña de marketing que se lanzó en el 2014, no sé si la recuerden, esas botellas que traían el nombre de cada uno de nosotros. Dicho sea de paso, 750,000 botellas de esas que se editaron fueron en cristal, lo cual requerían un proceso de manufactura y de empaque mucho más complejo. Y se usaron más de 500,000 nombres en esa campaña. Esos son algunos de los retos que la industria enfrenta hoy en día. Esta capacidad de personalizar el consumo. Cada vez queremos experiencias más personales como esa. Creo que todos disfrutamos esta campaña de Coca-Cola. El concepto de la manufactura que viene y que se está viendo cada vez más es desarrollar la última parte del proceso con el último requerimiento de los clientes. Esto es un concepto bastante innovador. Estamos trabajando con algunos clientes que desarrollan el último proceso textil del color o de la personalización del desgaste de la mezclilla o del tipo de bordado que quiere la persona a través de una imagen que puede ver en las redes sociales como Pinterest o Instagram y decir: yo quiero este pantalón con este tono y con estos desgastes específicos de mezclilla, y esos procesos se hacen en el centro de distribución, en el retail, en la última fase de la construcción o de la entrega del producto. Esto es lo que le llaman made to order, para poder lograr reducir inventarios y poder tener esta personalización del consumo, que es lo que los consumidores estamos exigiendo hoy en día. Por ahí hay un modelo de negocio que me gusta mucho mencionar, sobre todo en esta región de nuestro país, donde es tan textil, donde existe tanta industria del zapato, pero hay un fabricante que no solo fabrica zapatos por tallas completas o medias tallas, ¿no? El 7, 7,5 famoso. También, para darle más satisfacción y comodidad a sus usuarios, tienen tallas de ancho, delgado, medio y ancho, y de alto para la mayor comodidad del pie del usuario, ¿no? Tienen bajo, mediano y alto en la parte interna del zapato. Entonces, ustedes imaginen el volumen de inventario que requiere un proveedor de zapatos que tiene esa capacidad de diseño para hacer plantillas de diferentes medidas, pero además más anchas, más angostas y más altas o más bajitas, dependiendo nuestro contorno, contorno de pie. Cada persona tenemos un pie único y esta compañía tiene ese compromiso con la satisfacción de sus clientes
para buscar un dimensionamiento mucho más adecuado de sus productos, de su producto, en este caso del calzado, para cada uno de estos usuarios. Pero por el otro lado tiene el reto de minimizar el inventario. Entonces estamos trabajando en el desarrollo de su manufactura para reducir esos inventarios y tener esta personalización justamente en el punto del retail, por ejemplo. Es un ejemplo interesante de lo que se puede hacer en la industria de la manufactura. Predecir la demanda es una de las cosas, y predecir lo que hacemos es una de las cosas más difíciles en cualquier modelo de negocio. De hecho, a veces hasta predecir el clima, que es algo que tiene un proceso bastante maduro, requiere muchísimo análisis de datos, muchísima información. Los sistemas meteorológicos se han hecho mucho más precisos justamente porque hoy integran muchísimos datos de muchísimos sistemas. Y en el tema de la demanda, hoy en día los clics que hacemos en las redes sociales para ver un tipo de ropa, un color, es lo que predice el tipo de demanda que van a tener en una temporada la industria, en muchos sectores o en muchos tipos de industria. Entonces, ese es el reto que enfrenta la manufactura hoy en día, cómo predecir esta demanda, cómo personalizar el consumo de nuestros usuarios, cómo darles una experiencia única y por el otro lado reducir los impactos de desperdicio, de inventarios y de costos de manufactura. Es una disyuntiva bastante compleja para la industria y tiene mucho que ver con esta capacidad de predecir, y esta capacidad de predecir está muy ligada a la capacidad de integrar información y bases de datos. La manufactura, el futuro de la manufactura, la revolución de la manufactura tiene muchos nombres. Hay varios conceptos desarrollados en muchas latitudes del planeta, como Made in China 2025, Industry 4.0, Smart Machine 4.0, Make It India, Productivity 4.0, Sanayi 4.0 y muchos otros nombres. En México, en este evento, estamos dándole un título a este proceso de revolución tecnológica, Industria 4.0, que en realidad tiene varios nombres en diversas latitudes del mundo. Mitsubishi Electric ha consolidado estos años de innovación y perfeccionamiento en la manufactura y la integración de las diferentes tecnologías en una plataforma llamada eFactory, que tiene 18 años de haberse lanzado en el mercado. Han seguramente escuchado hablar de estos conceptos de Monozukuri, que es el Kanban, Kaizen, Pokayoke, Andon. Son conceptos del perfeccionamiento de la manufactura que han tomado más de 50 años en su desarrollo tecnológico, de consultoría, de desarrollo de manufactura. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, enfrentó un reto muy importante de crecimiento, de desabasto, de pocos recursos. Es una isla con recursos muy limitados y estos conceptos ayudaron a la transformación industrial de esta economía y de este país y de esta región del mundo. Esos conceptos han ayudado prácticamente a toda la industria en el planeta. Son conceptos de mejora continua que la mayoría seguramente ha visto en diferentes procesos, en diferentes tipos de industria, y son los conceptos que por naturaleza ha incluido Mitsubishi Electric en su tecnología. El objetivo es hacer una industria delgada, minimizar el retrabajo, minimizar el reproceso, minimizar los procesos. Muchas veces tenemos en la industria procesos redundantes o que validan un proceso, y esto implica costo, esfuerzo, energía, tiempo. Pero por el otro lado,
también tenemos la necesidad de ser flexibles. Que es justamente lo que platicábamos al principio, esta capacidad de transformar la manufactura en esta personalización que el mercado demanda cada día. Así es que estos son los conceptos de la industria moderna, de la manufactura moderna. Lean, reducir el esfuerzo, la energía, el retrabajo, el tiempo muerto, y flexible para darle la posibilidad a la industria de adaptarse a toda esta demanda que tenemos con un teléfono nuevo cada 12 meses, un reloj digital nuevo cada 12 meses, los lentes inteligentes cada 12 meses. Es decir, es una demanda muy acelerada de transformación y de adecuación tecnológica. Eso tiene que estar adecuado en la industria, tiene que ser su forma natural de manufacturar, este proceso de adaptación. Y en Mitsubishi Electric hemos considerado muy importante el desarrollo del modelo cibernético, esta capacidad de prever, de visualizar, de operar, de diseñar la tecnología de forma virtual, dimensionar los procesos de forma digital, desde el diseño hasta la parte física del proceso. Eso es parte de lo que hemos integrado en esta solución tecnológica. Y para lograr este concepto de alta eficiencia en manufactura, se tiene que expandir la influencia de la manufactura. No solo queda la capacidad de optimizar estos procesos en nuestra línea de proceso, en nuestra línea de manufactura o en nuestra planta de procesos. La influencia tiene que ir mucho más allá para reducir los costos los tiempos de paro, para mejorar la cadena de ingeniería desde el diseño de un producto, desde entender la necesidad del cliente y readecuar el producto y en consecuencia readecuar nuestra línea de manufactura, y además integrar a nuestra influencia de eficiencia operativa las cadenas de entrega, las cadenas de distribución y las cadenas de suministro. Es decir, para lograr reducir el impacto de nuestra huella de carbono, tenemos que integrar todas las áreas de proceso. Tenemos que integrar nuestras cadenas de entrega, de suministro, nuestras áreas de diseño, nuestras áreas de implementación de proyectos y, por supuesto, nuestras áreas de operación. Es una integración total. Imaginen el reto que tiene nuestra industria para integrar toda la información que hay en cada una de estas áreas y cada uno de estos procesos. Es una tarea masiva y es muy importante la integración de la información de todas estas áreas para lograr el beneficio que se espera, para reducir ese impacto en tiempo, para aumentar esa eficiencia operativa y el costo total de pertenencia. ¿Cuál debería ser por qué deberíamos cambiar? ¿Por qué deberíamos adecuar nuestra tecnología? Pues simplemente porque existe la obligación en el mercado de mejorar nuestra eficiencia por las condiciones que hemos platicado, porque tenemos que reducir nuestros costos de operación, nuestros costos de energía, nuestros costos de suministro, porque tenemos que ser más flexibles para adecuar nuestros procesos, porque tenemos que aumentar la calidad de los productos para evitar el retrabajo y la materia prima desperdiciada, y porque tenemos que hacer estos procesos productivos mucho más rápido. Esa es la razón del cambio. Mucha gente pregunta, ¿debería implementar IoT o Industria 4.0? Y esa, me parece, no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿cuál es tu objetivo de negocio? ¿Qué quieres impactar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres transformar tu empresa? ¿Cuáles son los beneficios que esperas obtener en tu proceso, en tu industria, en tu mercado, con tus clientes? ¿Y cuáles son el core
de tu valor como empresa. Piensen que hace 10 años seguramente competían con otro tipo de jugadores o competían con otro tipo de empresas con los que hoy compiten. La industria se ha transformado de forma radical y muy probablemente, si no adecuamos nuestros objetivos y el beneficio que brindamos a nuestros mercados, muy probablemente tendremos otra concepción de la competencia en los próximos 10 años. Es decir, si piensan contra qué se competía hace 10 años, contra qué se compite hoy y contra qué podríamos estar compitiendo dentro de 10 años, esas son las razones fundamentales por las que hay que pensar en dónde transformar nuestro negocio, y la industria 4.0 y el Internet of Things es un medio para alcanzar esos objetivos. No es al revés, no es tengo que implementar IoT para lograr algo. El objetivo es lograr algo, y el IoT y la industria 4.0 y sus herramientas nos habilitan para alcanzar esos procesos, para ser una industria lean, para ser una empresa flexible. Ese es el objetivo. Esa es la razón de ser de la tecnología. Es decir, la respuesta no es IoT, la respuesta son tus objetivos de negocio, los objetivos de la empresa, los objetivos de tus clientes, cómo satisfacer a tus clientes, cómo generar valor para ellos en esta nueva condición de mercado, que no es la misma condición de hace 10 años. Se ha transformado de forma radical la forma en la que consumimos, la forma en la que nos hace felices un producto, la forma en la que degradamos los ciclos de vida de los productos que utilizamos. Hay algunos ejemplos que hemos podido validar y desarrollar en los 18 años que tenemos implementando esta tecnología, como es el caso de la planta más grande de CPUs de Intel, donde un error de un sensor de una máquina de pruebas de calidad les llevó a perder más de $9 millones en producto que sí cumplía, pero que la máquina de testeo de calidad, la máquina de pruebas de calidad, por un sensor se había equivocado. Entonces imagínense el costo de la operación por el error de un sensor. Entonces lo que hemos ayudado a la industria es justamente a predecir a través de la conexión de diferentes sensores, creando redes neuronales, aplicando tecnología de Machine Learning para discriminar los errores de algunos equipos que pudieran estar mandando un error o una señal equivocada, y asegurarnos que cuando tengamos una falla sea realmente una falla verídica, no un falso positivo o un falso negativo. Esas son parte de las aplicaciones que hemos desarrollado con eFactory en algunas empresas o en algunas industrias. eFactory es un concepto que integra toda la tecnología, estos 100 años de desarrollo tecnológico de Mitsubishi Electric, en esta capa electrónica. El E que viene con el email, que viene con el e-commerce, que viene con todo este proceso electrónico, el E de electronic, es este concepto embebido en una arquitectura que permite tener inteligencia artificial, cloud, big data, integración de redes de diferentes buses de campo, la adquisición de información de diferentes proveedores o diferentes tecnologías, de diferentes bases de datos. Es el resultado de la tecnología de eFactory que hemos desarrollado desde hace 18 años en Mitsubishi Electric. ¿Qué es eFactory? Justamente la capacidad de integrar el OT y el IT. Es una plataforma de solución que va desde el diseño, el desarrollo, la producción y el mantenimiento, reduciendo el costo total de pertenencia del activo, reduciendo el costo total de pertenencia de una planta, de una máquina, de una línea de producción. Soportando el concepto Kaizen, este concepto que tiene prácticamente un siglo de desarrollo en manufactura. No sé cuántos estén familiarizados con el concepto Kaizen, pero es este concepto de mejora continua de cada una de las áreas, empezando de forma modular
con un sensor, con una máquina, con una línea de producción, con una planta y después con un complejo de plantas y después integrando toda la cadena de suministro de tu negocio. Pero el concepto Kaizen justamente surge de esta naturaleza de paso a paso. No es un concepto de agarrar la planta, tirarla a la basura y crear una nueva fábrica digital. No es ese el concepto de eFactory que tenemos embebido en nuestro concepto tecnológico. Lo que logra esta plataforma eFactory es fusionar estos dos mundos. He tenido oportunidad de trabajar algunos años con IT y también muchos años con OT, y aunque tienen mucha tecnología en común, los lenguajes son muy diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de software de programación, los softwares de programación de los PLCs, de los sistemas de control de procesos, son bastante diferentes que los sistemas de programación de lenguaje C o HTML que se usan en los sistemas IT. Independientemente de que ambos usan procesadores de información, usan CPUs, pero la forma en la que se programa, la forma en la que se piensa, la forma en la que se habilita esos programas son conceptos muy diferentes. eFactory logra, con este concepto de Edge Control, hacer esa traducción de los dos mundos, integrar esa información que viene de los dispositivos de campo y traducirlo en un lenguaje que IT pueda comprender y pueda utilizar y pueda conglomerar este análisis de información, agrupar este análisis de información, que es algo sumamente importante en el concepto de Big Data, el poder agrupar las variables. A veces es fácil ver las variables que están muy polarizadas en un proceso, pero ¿qué pasa con los datos que están en el punto intermedio? ¿Hacia dónde los enviamos? Esta segregación y este análisis estadístico de agrupación de información se vuelve muy importante para entender dónde está una falla, para entender dónde está una posible desviación de un proceso. Y eso es justamente lo que logra eFactory, traducir esta información de proceso en un lenguaje que el mundo de IT pueda utilizar y pueda maximizar su beneficio. Nuevamente, es un concepto que no es todo o nada. Es un concepto modular y escalable. Empezamos en muchos de nuestros clientes mejorando una máquina, y ya que el cliente ve el beneficio de optimizar la información, de utilizar los datos que tiene disponibles de una máquina, de ver el beneficio de mejorar el mantenimiento, de reducir el paro de esa máquina, escalamos ese beneficio y esa tecnología a una línea de producción. Y cuando ya hemos visto el beneficio de la línea de producción, ese mismo concepto lo escalamos a la planta entera. Y después lo escalamos a todos los complejos de un cliente, ¿no? Como es el caso de la industria automotriz, ustedes saben, tiene muchísimas plantas que comparten beneficios y retos en toda nuestra zona geográfica, entre Canadá, Estados Unidos y México. Comparten bienes de consumo, comparten recursos, comparten procesos, y es sumamente importante ir escalando estos beneficios, pero siempre nacen de mejorar una máquina, de mejorar una aplicación, de mejorar un pequeño proceso en una línea de producción. Y, por supuesto, la tecnología que tenemos habilitada en eFactory de Mitsubishi Electric, que permite utilizar las diferentes fuentes de datos, que es sumamente importante no nada más generar datos, sino utilizarlos, integrarlos y generar el beneficio de la interacción de los datos. Uno de los temas que es sumamente importante para la integración de los datos es la velocidad de las redes de información. Si las redes de información no tienen una velocidad adecuada para la integración, se pierden bloques enteros de información, y luego los datos que están atrás de ese bloque o los datos que están adelante de ese bloque ya no tienen ningún sentido. Entonces se vuelve basura de datos que no generan ningún valor. Entonces la velocidad de las redes de comunicación en un Edge Control o en un Edge Computing se vuelven sumamente importantes para realmente capitalizar el beneficio de los datos que ya se tienen en la planta. El problema es que muchas de las veces las velocidades de comunicación
o las sincronías o las asincronías de los datos, tanto de las redes OT como de las redes IT, hacen que se pierdan muchos bloques. Y esto es justamente lo que aseguramos en eFactory, esta velocidad altísima y esta alta coordinación síncrona y asíncrona de la información que surgen en las dos redes de datos. Y gracias a esta velocidad y a esta apertura tecnológica que tenemos en Mitsubishi Electric con eFactory, hemos hecho alianzas con muchos de los proveedores de componentes, con muchos de los proveedores de soluciones, y tenemos un programa bastante importante de alianza para poder integrar la información, porque no existe un solo proveedor en el mercado que sea capaz de producir toda la tecnología que requiere la industria. Se requieren muchísimos proveedores de sensores, de medidores, de muchísimos tipos de variables, en muchísimos tipos de condiciones. No es lo mismo operar a una condición a una cierta altura de una ciudad o a nivel del mar o incluso en plataformas marinas. El solo hecho de la condición ambiental en la que va a operar un sensor tiene una especialización o requiere una adecuación, y existen proveedores para cada tipo de tecnología. Y justamente lo que hace eFactory es esta capacidad de integrarse con proveedores de software de diferentes tipos de bases de datos, con diferentes integradores de soluciones que tienen un expertise específico para ciertos tipos de procesos, ciertos tipos de aplicaciones, y la capacidad de integrar diferentes componentes. Porque, insisto, creemos en Mitsubishi Electric que no existe un solo proveedor capaz de suplir todas las necesidades y todos los requerimientos de medición, de sensor, de integración o de elementos finales de control para un proceso. Y por eso se vuelve muy relevante la apertura tecnológica de nuestra plataforma. Y también en el caso del software, ¿no?, que viene arriba, hay infinidad de tipos de bases de datos que se requieren integrar y que requieren una alta capacidad de adecuación entre un software y otro. Esa es la flexibilidad, la experiencia y los logros que hemos tenido en eFactory. Tenemos, como les comenté, 18 años implementando esta tecnología y tenemos muchísimos casos de éxito en el mundo, en China, en Taiwán, en Singapur, en Oceanía, en Europa y en América sin excepción. Muchísimas plantas y muchísimos proyectos que hemos ayudado a adecuar, y siempre con este concepto japonés modular y escalable. Empezamos muchas de las veces con mejorar una máquina, luego una línea y luego una planta entera. Es el caso de mucha de la industria automotriz japonesa que tenemos aquí en la región, que la hemos ayudado a evolucionar por más de 40 años y que están en un estado de perfección y en un estado óptimo tecnológico, y que cada año ha sido mejorar y mejorar una máquina, una línea y un proceso. Perdón por ser un poco reiterativo con estos conceptos, pero muchas de las veces he notado esta idea de querer llegar a la transformación digital en un solo paso, y yo creo que es un proceso que tenemos que ir adecuando en nuestras plantas o en nuestros negocios. Operamos en más de 180 países, tenemos más de 7,300 sistemas instalados en el mundo. Podemos encontrar seguramente muchísimas similitudes con muchísimas industrias, con muchísimos sectores en los que podemos usar la experiencia que tenemos de otros clientes y la forma que han implementado esta tecnología en muchos de los procesos que pudiera haber en México y en nuestra región geopolítica del hemisferio norte de América. Algunos ejemplos que puedo compartir de eFactory, que me parece que son cosas que valen muchísimo la pena. Este es un ejemplo de una planta propia. Mitsubishi en el mundo tiene muchísimas plantas de muchísimas cosas. Es increíble la cantidad de cosas y productos y soluciones que aporta Mitsubishi al mundo en muchísimos sectores.
Y esta es una planta que modernizamos con nuestro concepto propio de eFactory, es decir, no solo vendemos la medicina, sino nosotros mismos nos curamos con ella. Es una planta de contactores en Japón, a la que le hicimos una modernización de procesos, y imagínense lo complejo de este proceso en el que tenemos que hacer más de 14,000 tipos o variantes de switches eléctricos. Es una capacidad de adecuar una línea de manufactura muchísimo, o sea, son 14,000 modelos diferentes de producto. Entonces logramos transformar con tecnología desde una máquina para mejorar la información que obtenemos de ella, ¿no? Recibiendo la información de los procesos, recibiendo las instrucciones del proceso, analizando todo el proceso, mejorando la calidad, reconociendo y historizando toda la información del testeo, haciendo traceabilidad del proceso, modelando cada vez que tenemos que adecuar una línea y adaptándonos a la predicción de la demanda que puede haber del mercado de estos contactores eléctricos. Y estas son algunas de las aplicaciones que pudimos hacer en nuestras máquinas de ensamble de equipo, que fuimos del resultado, del manejo del resultado al manejo del proceso. Ahí estamos haciendo análisis de datos con Machine Learning para poder redujimos el proceso de la planta de pruebas, es decir, no analizamos la forma en la que se atornillan los equipos, ahora analizamos la forma en la que se atornilla, es decir, no cuando ya está atornillado el equipo, lo sacamos y hacemos la prueba. En el mismo proceso de atornillado estamos viendo el ruido del proceso de atornillado para poder determinar si el atornillado de los contactores fue adecuado. Con esto redujimos un proceso de pruebas, porque la prueba se hace en el propio proceso de atornillado de los contactores, haciendo tecnologías de Big Data y de Machine Learning. Con esto mejoramos 30% la operación, la productividad, redujimos 55% de los procesos y mejoramos un 85% la reducción de paros de planta. Una mejora bastante considerable y de muchísimo beneficio económico para nuestra planta de contactores en Japón. Este es otro ejemplo para un cliente en Rusia. Modernizamos todo el mantenimiento del sistema de trenes ruso a través de análisis de datos en los equipos de movimiento de los diferentes vagones y además modernizando todos los sistemas de CNC para diseñar las piezas que se tienen que reemplazar, obteniendo información en tiempo real del desgaste de las piezas de los ferrocarriles. Este es el tren siberiano, que es uno de los trenes que opera en condiciones muy extremas de uso. Entonces se tuvo que utilizar tecnología que resistiera las condiciones y que se estuviera adquiriendo la información en tiempo real para poder predecir el mantenimiento, y cuando llegaran a la estación de mantenimiento los CNC estuvieran listos, los refaccionamientos y las piezas que se van a adecuar o que se van a implementar en ese momento. Una reducción en los tiempos de mantenimiento, una reducción en los paros del ferrocarril, en el sistema ferroviario del tren siberiano. Y se implementó un sistema MES para todo el sistema de trenes de Rusia. Una aplicación que ha tenido muchísimos beneficios con el sistema ferroviario siberiano de Rusia. Una planta de tratamientos de agua con una pequeña aplicación de Machine Learning en los sistemas de bombeo, una aplicación muy específica, muy modular, muy Kaizen para un proceso de agua, en el que estamos reduciendo 3.300 euros por año en pérdidas de paros de planta y pérdidas de servicio que no se da en una planta de tratamientos de agua cuando tú tienes un paro en falso o un mantenimiento no adecuado de un equipo de bombeo. Este es otro ejemplo Kaizen que me gusta mucho. A pesar de que en Mitsubishi Electric tenemos una oferta bastante sólida y bastante amplia de cobots y de robots, una máquina de atornillado, pudimos haber propuesto robots para el sistema de atornillado de una línea de ensamble. En realidad aquí desarrollamos una máquina de atornillado con máquinas, con desatornilladores
eléctricos en el que sistematizamos el sistema de carga, el sistema de mantenimiento de los atornilladores eléctricos, una solución muy económica para el cliente y muy adecuada para el proceso de manufactura de este cliente. Es decir, no siempre matamos con misiles las moscas, ¿no? Es decir, cuando hay que adecuar una estación modular de un proceso específico de manufactura, tenemos tecnología específica que empieza modularmente con todo el proceso de transformación de una línea. Es un concepto bastante interesante de un kit de atornillamiento modular para una línea de ensamble. Pues esto es prácticamente lo que hemos preparado en Mitsubishi Electric, tratando de darles el mensaje del arte de la manufactura japonesa, consolidada en un concepto tecnológico de eFactory de Mitsubishi Electric que tiene 18 años, y nos gustaría que nos permitieran colaborar con sus proyectos de innovación, con sus proyectos tecnológicos, con sus proyectos de mejora, haciendo consultorías de Kaizen, si nos lo permiten, dentro de sus procesos, adecuando esta tecnología de forma modular, escalable y flexible para lograr ser lean y flexibles en sus procesos, en sus cadenas de manufactura. Y nos gustaría que nos dieran la oportunidad de enfrentar juntos estos retos que nos representa el mercado y estos retos que representa la reactivación económica post-COVID. Hemos visto que no ha sido tan fácil como parar la industria y arrancarla 2-3 meses después. Resulta que las cadenas de suministro ya están muy estresadas y tenemos que adecuar nuestra industria justamente para estos retos, para estas condiciones por venir del mercado que estamos enfrentando. Entonces, en Mitsubishi Electric nos complacería muchísimo trabajar con ustedes. Estamos abiertos. Muchísimas gracias por su atención y estamos a sus órdenes. Que tengan excelente evento. Buenas tardes. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a nuestro conferencista, sin problema, alzando la mano, alguien acerca con un micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, para felicitarte y agradecerte por este enriquecimiento con tu conferencia. Y me gustaría presentarte alguna pregunta. Veo que ustedes tienen 2 plantas productivas aquí en México y me gustaría saber si incorporan alguna idea o alguna metodología para reducción de CO2. En realidad, como Mitsubishi, tenemos muchas plantas en México. Mitsubishi tiene 604 empresas globales. Yo represento a Mitsubishi Electric, que es una de estas 604 empresas. Es muy vasta la cantidad de productos, de tecnología, de servicios que Mitsubishi ofrece. Tenemos muchas plantas, en honor a la verdad no sé cuántas, no las tengo contabilizadas porque muchas operan directamente desde Japón, algunas operan como bloque regional para Canadá, Estados Unidos y México, algunas operan como región latinoamericana desde México, que ahora es el caso de Mitsubishi Electric. Vamos a desarrollar toda la operación latinoamericana desde México, pero te puedo confirmar que para Mitsubishi Electric este concepto de eficiencia es parte de su ADN. No hubiese podido sobrevivir esta nación sin ese concepto después de un disturbio tan severo como fue el de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin temor a equivocarme, porque he tenido oportunidad de estar en algunas plantas de Mitsubishi Electronic, por ejemplo, que hace toda la parte de tableros automotrices para la industria automotriz, definitivamente usan estos conceptos japoneses de eficiencia, de lean y de flexibilidad. No desconozco la planta de la que tú hablas, pero te puedo decir que veo difícil que una empresa japonesa y que una empresa de Mitsubishi no esté aplicando estos conceptos de eficiencia de manufactura. De acuerdo, muchas gracias.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes por acá. Esta es la segunda vez que estoy contigo en una conferencia. En 2019 estuviste aquí mismo, pero representando a Snyder, no sé si Correcto. recuerdas. Entonces la pregunta va justamente abarcando esto, ¿verdad? Diferentes culturas, la alemana, hoy estás con la japonesa, y con todo este bagaje que se debe de tener en la industria, en este caso en el país en el que estamos, en México. O sea, ¿cómo ves esas posibilidades de todo esto, que es un reto enorme, desde luego por la cultura, ¿no? Son diferentes culturas y esa disciplina, tanto en el Japón como Alemania, esa continuidad de los proyectos, toda esa gama en conjunto que se tiene para lograr este alto desarrollo. ¿Cómo tú verías la forma de que pues, a los jóvenes que hoy se les está dando a conocer este nuevo concepto, esta nueva forma de actuar en la industria, puedan escalar a estos niveles? Sí. Gracias. Primero que nada, bueno, como les comenté, tengo 29 años en el sector industrial, he participado con diferentes proveedores de tecnología y me gustaría irme todavía un poquito más atrás de mi experiencia personal. Yo soy chapaneco de origen y he tenido oportunidad de conocer un estado, que es mi estado donde nací, con 27 etnias diferentes formas de pensar, de vivir, matriarcados, patriarcados, polígamos, monógamos, de una lengua y de otra. Existen muchísimas formas de percibir la vida y yo creo que al final del día la tecnología de alguna forma tiene eso, ¿no? Esa corriente filosófica de cada uno de los tecnólogos, de las personas. Tuve en alguna etapa de mi vida también la oportunidad de participar en desarrollo tecnológico, cuando estuve desarrollando la maestría, y todo parte de una idea, y esa idea parte un poco de tu experiencia, de lo que has vivido, de las necesidades que has tenido. Entonces me parece que cada uno de los proveedores tiene una propuesta y cada una tiene una particularidad para aplicar. Y por el otro lado, los clientes, la industria enfrenta retos de formas muy diferentes. Para mí es un orgullo presentar esta opción de Mitsubishi Electric, que tiene un concepto en el concepto de manufactura japonesa. A partir de ahí nace este concepto. Después se integra la tecnología eléctrica y electrónica en este concepto de e-Factory, y esa es la propuesta que tenemos en Mitsubishi Electric después de 18 años como plataforma electrónica y 100 años de desarrollo tecnológico. Cada una de las empresas tiene una historia propia, tiene una condición particular, y yo creo que está en esta capacidad o en esta necesidad de los clientes el diferenciar o el distinguir cómo empiezo, con qué le puede agregar valor. Cada uno tenemos portafolios de productos distintos. Les puedo asegurar que estos monstruos de empresas que están aquí, ninguna vis a vis tiene los mismos productos. Entonces la forma en la que vas a resolver el problema en tu planta seguramente va a ser distinta si lo enfrentas con Mitsubishi Electric o si lo enfrentas con algún otro proveedor, ¿no? Es lo que puedo comentar de mi experiencia en estos 29 años en el sector de automatización industrial. Gracias, Felipe. Aquí hay otra pregunta, pero... Buenas tardes, muchísimas gracias y felicitaciones por su exposición. A mí me gustaría saber, dentro del tema que estamos tratando de la industria 4.0, toda la innovación tecnológica, a mí me gustaría saber de manera específica cómo integra la parte humana, que forma parte de la industria 4.0, en específico en Mitsubishi. ¿Cómo puedo conceptualizar esa parte humana con Mitsubishi Electric? Le agradezco muchísimo la pregunta, porque creo que lo omití en mi presentación, debí haberlo platicado, y bueno, gracias a la pregunta creo que voy a llegar a lo que omití en mi presentación.
Existen fundamentalmente dos tendencias tecnológicas globales, no específica de nuestra marca, que es esta capacidad de empoderar a las máquinas, es decir, que las máquinas suplan el pensamiento y la mano de obra del hombre. Y existe otra tendencia que es la capacidad de que la tecnología empodere al hombre. Esta capacidad de jugar máquina contra el hombre en ajedrez, por ejemplo, o una herramienta de machine learning para que un humilde mortal pueda vencer al mejor jugador de ajedrez en el mundo. Digamos en conceptos genéricos, filosóficos del desarrollo tecnológico. Ya en el caso específico de Mitsubishi Electric, estamos comprometidos con la tecnología que empodere al humano, no el que lo reemplace. Estamos convencidos que hay muchísimas aristas de la inteligencia humana que va a ser imposible sustituirlas y que no deberían ser sustituibles por una máquina, ¿no? Justamente por eso llamé la presentación el arte de la manufactura. Porque cuando yo tengo la oportunidad de tener unas certificaciones en Machine Learning del MIT, y cuando tú estás haciendo Big Data, análisis de datos, puedes poner al mejor matemático a hacer análisis de datos, pero la ponderación de la información requiere un cierto know-how. Y es lo que los matemáticos le llaman el arte de los datos. Es decir, no todo se lo puedo delegar a la máquina para que estadísticamente me defina a qué dato le doy más importancia que a otro. Es ahí donde entra la parte del know-how de la gente que tiene 30 años en la industria automotriz y una persona que va llegando a la industria automotriz. Puede ser muy inteligente y tener muchísimas herramientas, pero la gente que tiene experiencia tiene esa capacidad de ponderar información, por ejemplo. Entonces, aún cuando usamos tecnología de Machine Learning en toda nuestra plataforma tecnológica, siempre es para ayudar al operador, para empoderar a la persona que opera el proceso, para ayudar al administrador en la toma de decisiones, no para tomar la decisión como máquina, sino para darle ese empoderamiento al área administrativa, al área de operación, al área de diseño, al área de mantenimiento. En nuestros robots usamos Machine Learning e inteligencia artificial, pero el concepto que buscamos de robótica aplicada es la colaboración de la máquina para el hombre. Tenemos centros logísticos hoy en día operados con robots de Mitsubishi Electric por puras mujeres. Esto nos dio la capacidad de que el trabajo duro y riesgoso lo haga la máquina y la disciplina y esta capacidad de pensamiento femenino se aplique en un trabajo en el que hace 30 años lo hacía solo el hombre. Entonces es el concepto que buscamos en Mitsubishi Electric, esta capacidad de empoderar al humano, de que haga su trabajo mejor, de que lo haga más rápido, de que lo haga más eficiente, de que sea más efectivo. Ese es lo que buscamos tecnológicamente. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchísimas gracias, pero ya con su respuesta me surge otra duda. ¿Puedo Adelante. hacer otra Sí, por favor. pregunta? Yo sí puedo, no sé. Perdón. Ahora, con lo que usted dice que hay un cierto sector o una cierta parte de manejo exclusivo de mujeres, ¿cómo llegan a diferenciar qué es para mujeres y qué no? O sea, ¿cómo se identifica esa diferencia? Bueno, esa es la flexibilidad de nuestras plantas. Nosotros hacemos robots, no tengo un inventario de robots, nosotros los diseñamos para cada aplicación. O sea, se parten de cero cada concepto robótico. Es bastante interesante este proceso Lean de nuestra fábrica de robots en Japón. Lo diseñamos para la persona, para el proceso, para el lugar. Es un proceso más personalizado que el de la Coca-Cola. De acuerdo, mil gracias. Pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por las preguntas, disfruten muchísimo del evento y estamos a sus órdenes.
Agradecemos la conferencia. Agradecemos la conferencia titulada El arte de la manufactura, impartida por Felipe Rivera, director general de Mitsubishi Electric Automation en México y Latinoamérica. A continuación, procederemos a nuestro primer panel en la agenda, el cual se titula Diversidad en la digitalización económica para potenciar el desarrollo, integrado por los siguientes panelistas. Floricel Liendo Díaz, vicepresidenta